Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el podcast, el audio en SoundCloud. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace muy pocos días tuvo lugar aquí en Washington un foro sobre si América Latina es capaz de aguantar las turbulencias de la economía mundial, de la crisis de la economía mundial. Y en ese foro tomaron parte el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, tomaron parte también economistas jefe del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y estuvo igualmente Ernesto Talvi del Brookings Institution y de Ceres, un centro de investigación en Uruguay, y Muni Jensen, analista política de este programa de Club de Prensa. Nunca en la historia el Brookings Institution, que es el think tank, el instituto de análisis más prestigioso del mundo, según la Universidad de Pensilvania, había llevado a cabo un foro enteramente en español, de modo que no se lo pierdan. El título de este foro, como ustedes habrán visto aquí detrás, es si América Latina está preparada para enfrentar las turbulencias de la economía global, de la economía mundial. Y quiero darle la palabra inicialmente a Ernesto Talvi para que conteste la pregunta. Ernesto. A mediados del 2012, cuando se generalizó la crisis en Europa, a América Latina se le bajó el telón, en un sentido. Es decir, la China se enfrió severamente, los precios de las materias primas que producimos y exportamos se cayeron a los niveles reales del año 2004, los costos de financiamiento y las primas de riesgo subieron, los capitales que antes llegaban a raudales empezaron a ir de la región y muchas economías se enfriaron de manera muy significativa y otras entraron en recesión. Dejemos por un momento de lado, ya va a aparecer en la discusión Argentina y Venezuela, que son cada una en sí mismo un caso atípico, digamos, para hablar de los otros países más importantes, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Y digamos que en circunstancias similares en el pasado, ya estaríamos enfrentando un drenaje de reservas, crisis cambiaria, quizás crisis de deuda, crisis financieras, golpes de Estado, en fin, mucho ha cambiado desde entonces para que, con los niveles de liquidez internacional que hoy tenemos, con banca privada fuertemente capitalizada y con sistemas políticos mucho más estables, pensemos que los problemas o los desafíos van a venir por mecanismos más tradicionales, por el lado monetario, por el lado fiscal. Por el lado monetario, los gobiernos se encuentran hasta la disyuntiva de tener que balancear el acomodarse de la mejor manera a la nueva situación y a la vez preservar la credibilidad. En materia de política monetaria, esto quiere decir acomodar una depreciación muy significativa del tipo de cambio para facilitar la competitividad y neutralizar las presiones recesivas externas, pero a la vez manteniendo la estabilidad de precios. Los países de la Alianza del Pacífico, que arrancan con tasas de inflación muy bajas, se pueden permitir no subir las tasas de interés o quizás aún bajarlas, permitirse el lujo de que la inflación circunstancialmente se vaya por arriba de las metas sin comprometer la credibilidad. Los países que ya están cerca de los 2 dígitos, como Brasil, no se pueden dar ese lujo y tienen que subir las tasas de interés para tratar de apuntalar la credibilidad, pero a la vez profundizando las presiones recesivas que vienen de afuera. En materia de política fiscal, los desafíos son parecidos. Tenemos que balancear, o los gobiernos tienen que balancear, el ajuste más parsimonioso posible a las nuevas circunstancias, a la vez que mantener la credibilidad en la solvencia de las finanzas públicas y en la capacidad de repago de la deuda. Entonces, los países que arrancan este proceso con bajos déficits o baja deuda, como por ejemplo es el caso de Perú, entonces tienen muchos márgenes para poder ir espaciando en el tiempo la consolidación fiscal sin hacer ajustes demasiado abruptos que puedan profundizar las presiones recesivas. Brasil, por el contrario, que arranca con alta deuda y alto déficit, se vio forzado a tener que hacer ajustes más o menos inmediatos para apuntalar la credibilidad en la solvencia de las finanzas públicas. Entonces, para resumir, ante el cambio en las circunstancias externas y en mayor o menor medida, todos los países vamos a tener que pasar por cirugía.
cirugía mayor, cirugía menor, pero cirugía al fin. Y entonces precisamos un cirujano que pueda actuar con efectividad y que pueda actuar con precisión. Y el tema es que lo que estamos viendo justo con este enfriamiento, con el estancamiento de los salarios, el aumento en el desempleo, es que la popularidad de los presidentes en ejercicio y la aprobación de los gobiernos ha caído en picada en casi todos los países de América Latina. La buena noticia es que en la mayoría de los países esto no se ha traducido en una parálisis política o en una falta de gobernabilidad. Lamentablemente en Brasil, el país más grande de la región, la caída en la popularidad de la presidente, en la aprobación de la gestión del gobierno, ha venido acompañada por el escándalo de Petrobras en una parálisis gubernativa que hizo que el país se quedara sin cirujano en un momento en que estaba requiriendo de cirugía mayor. Entonces, diría que si vamos a resumir, los países de la Alianza del Pacífico van a tener ajustes más o menos dolorosos según las circunstancias, pero en nuestra opinión no traumáticos. Brasil está en un proceso muy complejo, sin márgenes en la política monetaria, sin márgenes en la política fiscal, con una fragilidad política muy grande, con la pérdida del grado inversor, que en mi opinión podría derivar rápidamente o en unos meses en que Brasil necesite de recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder procesar realmente un ajuste ordenado, a pesar de que tiene un volumen muy significativo de reservas todavía, pero eso podemos discutir después. Hay que matizarlo por la gravedad de los desequilibrios que tiene. Así que, desde el punto de vista de las multilaterales, y con esto termino, el escenario que veo es al Fondo Monetario, Robert, de vuelta, volviendo a las andadas aquí y allá en nuestra región, con algunos programas que van a ser necesarios en algunos países. Y a los bancos de desarrollo los veo jugando un papel muy central para facilitar lo que nos gusta llamar austeridad inteligente en los países que tienen fundamentos sólidos, digamos, pero que van a tener más dificultades de acceso al crédito, y en la que los multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, puedan jugar un rol muy central, ya que ellos tienen sí acceso barato, digamos, a recursos que sobran en el mundo para poder reciclar hacia las economías emergentes en general, hacia las latinoamericanas en particular, para financiar proyectos de alta rentabilidad económica y de alta rentabilidad social. Tengo una pregunta para Augusto de la Torre. Usted ha mencionado que el continente está dividido entre aquellos países que se han subido al patín de los Estados Unidos y los que están en el patín de China. A la luz de los desafíos que menciona Ernesto, ¿van a recibir de manera uniforme los países los retos a los que están enfrentados? Como bien decía Ernesto, ya vamos 4 años ajustándonos a un cambio fundamental en las condiciones externas. Y el cambio de las condiciones externas tiene mucho que ver con lo que está pasando con China. Y si hubiéramos estado reunidos aquí hace 15 años, no hubiéramos estado hablando de China, porque lo que pasaba en China tenía cero importancia para las economías latinoamericanas. El mundo cambió y ahora China importa muchísimo, especialmente para Sudamérica. Y eso hace que en las condiciones externas actuales, Sudamérica esté absorbiendo un choque externo más fuertemente que Norteamérica. Norteamérica de algún modo está siguiendo la recuperación, digamos, Centroamérica, el Caribe y México están siguiendo la recuperación de Estados Unidos, la cual está motorizada por los consumidores norteamericanos. Y Sudamérica está experimentando la desaceleración china, la cual viene jalada hacia abajo por la caída de la inversión y de las exportaciones. Entonces, la región se ha bifurcado y el mundo, como un todo, está en 2 patines. Estados Unidos ayudándole al mundo hacia arriba gracias al consumo, China jalándole al mundo hacia abajo a través de las exportaciones y la inversión. Yo creo que el riesgo más grande global que tenemos es que estos 2 ciclos, el de Estados Unidos y el de China, se reacoplen y que China tenga un desempeño mucho peor del que se espera y en el proceso, siendo la segunda economía más grande del mundo, le jale hacia abajo a Estados Unidos y el mundo como un todo entre en un proceso de desaceleración global. Esperemos que ese riesgo no se materialice, pero es el que a mí más me preocupa.
Ahora, la región está adaptándose a este cambio en las condiciones externas, y un punto que me gustaría enfatizar y elaborar con respecto a lo que dijo Ernesto es que hacer macroeconomía en el trópico es un poco distinto que hacer macroeconomía en Estados Unidos. En Estados Unidos el modo como se hace la macroeconomía es, con excepción de cada 80 años que hay una gran crisis, durante los otros 80 años Estados Unidos crece al 2%, 2,5%, 3% constantemente. Entonces la tarea de la macroeconomía es suavizar el ciclo de negocio en torno a una tendencia bastante estable de crecimiento. A nosotros en Latinoamérica nos toca hacer eso, y algo que es aún más complicado es que a nosotros la tendencia nos cambia. Entonces ahora estamos en un cambio de tendencia. Entonces la política contracíclica que suaviza el ciclo es limitada. Por lo que hay que hacer es llevarle a la macroeconomía a un nuevo equilibrio menos favorable, y eso es penoso. Y esa es una tarea de la política macroeconómica mucho más complicada que simplemente manejar el ciclo. Es manejar la transición a un nuevo equilibrio. Y eso está resultando más penoso de lo que pensábamos. No está generando crisis financieras como así en los años 90, en los años 80. Está generando un proceso difícil de ajuste en el gasto total, en el tipo de cambio real, en los mercados laborales hacia las nuevas condiciones. Y son procesos nuevos para la región. La región está aprendiendo este proceso de ajustarse al nuevo equilibrio a través de variables y de esferas de la política macroeconómica distintas de las que eran las del pasado, que eran las grandes crisis bancarias, las grandes crisis financieras. En este proceso hay países que están sufriendo más que otros, dependiendo de la magnitud del ajuste, dependiendo de la disponibilidad de instrumentos. En particular, países que pueden usar el tipo de cambio para ajustar, lo están haciendo, y ellos tienen una ventaja frente a los países como Ecuador, que no pueden utilizar el tipo de cambio para amortiguar este proceso. Es importante, sin embargo, notar, en mi opinión, que el proceso de ajuste de estas condiciones externas todavía no ha terminado. Todavía no hemos tocado fondo. Cuando uno ve la situación macro de los países latinoamericanos, solo Chile parece ser el país que ya tocó fondo y empieza a rebotar, ya hizo el ajuste macro. Chile, sin embargo, tiene temas de política interna mucho más complicados que están debilitando el rebote. Pero en general a mí me parece que todavía hay mucha tela que cortar. Tengo el temor de que el siguiente año sea también un año de cero crecimiento o de muy bajo crecimiento, que todavía haya mucho que absorber. Y un sitio donde hay mucho que absorber es en el mercado laboral. En el pasado el mercado laboral latinoamericano se ajustaba a través de una gran sorpresa inflacionaria. Entonces, cuando las cosas estaban mal, había una gran sorpresa inflacionaria que carcomía los salarios reales, y el mercado laboral se ajustaba a través de unas caídas muy fuertes en el salario real. Ya no estamos en la Latinoamérica del pasado, la inflación es baja, el espacio para sorpresas inflacionarias ya no existe, entonces el procesamiento de la ajuste del mercado laboral es más lento y más complicado. Y ya estamos viendo lo que está pasando. El empleo está cayendo, la calidad del empleo está cambiando. Los trabajadores que estaban trabajando en empresas más grandes están moviéndose a empresas más pequeñas con menos sueldos. Los trabajadores que estaban recibiendo salario están moviéndose a ser trabajadores por cuenta propia. Y hay un proceso de ajuste en el crecimiento de los salarios. Quizás la pregunta más importante desde el punto de vista de la política y la política social es si este proceso de ajuste en el mercado laboral va a ser regresivo. Acuérdense que Latinoamérica en los últimos 15 años fue una de las pocas regiones del mundo que experimentó una reducción de la desigualdad del ingreso. Y nosotros felices de que esto haya pasado. Ahora que estamos en la parte baja del ciclo, la pregunta es si es que Latinoamérica va a experimentar un aumento en la desigualdad del ingreso. Nosotros pensamos que sí, pero de una manera bastante distinta. Lo que está pasando en el mercado laboral es que hay caídas del empleo, de la calidad del empleo, empieza a haber un aumento del desempleo y hay una salida importante de la fuerza laboral. Los jóvenes, varones de menor educación parecen ser los que están saliendo de la fuerza laboral con más fuerza, y eso está golpeando a los ingresos de las familias más pobres, que se quedan sin una fuente de ingreso. Creemos que en este proceso parte de las tensiones sociales que vamos a vivir en el ajuste va a ser esta digestión de los ajustes en el mercado laboral, que posiblemente van a hacer que perdamos parte de las ganancias que experimentamos en los años anteriores
en el tema de la desigualdad del ingreso. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en esta emisión especial sobre el foro acerca de si América Latina es capaz de aguantar las turbulencias de la crisis económica mundial. Usted me dijo que quería que lo interrogara sobre eso, sobre si hay espacio para las políticas contracíclicas. Yo le decía que no todo el mundo en el público es economista, que nos explique un poco más cómo es el asunto y si hay espacio para esas políticas. Lo que estamos experimentando hoy día en la economía global es muy distinto a 2008-2009. Ahí, con la crisis financiera global, todo el mundo puso en marcha lo que llamamos políticas contracíclicas, es decir, políticas diseñadas a fomentar más crecimiento en frente de un shock muy recesivo. En América Latina eso implicaba más gasto público, menos ingresos fiscales y tasas de interés de la política monetaria más baja, y con depreciación de las monedas en muchos de los países. Hoy día la región está enfrentando un shock de otro estilo, es más permanente, ¿no? Los términos de intercambio, los precios de las commodities ahora son más bajos, y es algo muy sostenido. Así que eso implica que la región, yo creo que no debería poner en marcha políticas contracíclicas por dos razones. Primero, no hay mucho espacio para hacerlo. En la parte fiscal, los balances primarios, es decir, el déficit fiscal, pero sacando intereses, es mucho más débil hoy día que estaba en 2008. La deuda pública hoy día es más alto en relación al PIB en comparación con 2008. El nivel de gasto público es más alto y es más permanente que antes, y los países que exportan las materias primas ahora tienen menores ingresos fiscales. Así que hay muy poco espacio para un ajuste fiscal que puede incentivar más crecimiento. Con respecto a las políticas monetarias y cambiarias, los países ya están dejando de depreciar sus monedas mucho. Chile, Colombia, México, Brasil, sus monedas han depreciado mucho en reacción al cambio en los términos de intercambio. Eso es bueno. Y en Chile y en Colombia, la depreciación de la moneda tiene un efecto importante sobre la inflación, así que tienen que aumentar sus tasas de interés para controlar las expectativas de inflación. Pero para mí el punto más importante es que es un shock permanente, así que el ingreso permanente de los países es más bajo, el crecimiento potencial de medio plazo es menor que habíamos esperado hace 2 años. Así que realmente el punto de énfasis es que la región tiene que enfocarse en reformas estructurales para diversificar las exportaciones y la producción en sus economías. Y hay muchas reformas que se pueden hacer. Quizás podría destacar los derechos de propiedad, el Estado de Derecho, derechos de acreedores, promover más competencia en los mercados. Son cosas que pueden ayudar al sector privado a buscar nuevas fuentes de crecimiento. Y la región todavía no está muy abierta a comercio internacional. Y quizás hay una oportunidad para más cooperación regional para aumentar el comercio entre los países de América Latina, ¿no? Así que para mí el punto importante es un cambio permanente en el ambiente global, y así que los países tienen que adoptar políticas de reforma estructural para cambiar y fomentar más crecimiento de medio plazo. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en esta emisión especial sobre el foro acerca de si América Latina es capaz de aguantar las turbulencias de la crisis económica mundial. Hace pocos años, tal vez 3, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, publicó un libro titulado La década de América Latina. Y había mucho optimismo en la región y mucha euforia. Y todo el mundo pensaba que íbamos a salir del hueco en donde estábamos. Pero ahora, sin embargo, todo ha cambiado. Uno ve las estadísticas dadas por el Fondo Monetario en Lima a principios de octubre. Y realmente la región puede decrecer, la economía de la región este año. Se calcula que Venezuela decrecerá un 10%, la economía venezolana, la del Brasil un 3%, la de Ecuador un 0,6%. Están mejores, ¿verdad?, las economías de los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile. La pregunta es, ¿hay razones entonces para ser pesimistas o usted cree que hay espacio para el positivismo?
Si ustedes han dado cuenta, en las intervenciones anteriores no hemos oído la palabra que yo consideraba que iba a ser la que iba a guiar la conversación, la oportunidad perdida de América Latina. Yo creo que eso no ha existido. Y de lo que estamos aquí hablando es de algo bastante distinto. Lo que estamos hablando es cómo América Latina se vuelve a hacer su pregunta sistemática, la que se hace por otro lado cualquier otro país, de cómo va a saltar al desarrollo, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la región como consecuencia de las oportunidades aprovechadas por América Latina durante estos últimos 10 años. Y yo creo que la mejor forma de ver las oportunidades aprovechadas de América Latina es poner tres números en un triángulo, en una imposible trinidad que yo me gusta denominarlo, que son un 0%, un 66% y 17%. Y estos tres números corresponden a tres vértices. La economía, la región creciendo al 0%, el 66%, que es el número de latinoamericanos que se declaran a sí mismos como pertenecientes a las clases medias, y 17%, que es el número de países en la región que actualmente contemplan en su constitución la reelección presidencial continuada. Estos tres números tienen mucho y se interactúan entre sí. Las oportunidades aprovechadas de América Latina son claramente en el vértice social y en el político. Hace 30 años, antes hablabas tú de hace 15 años China, Augusto, hace 30 años, si a alguien le hubieran preguntado cuál era la perspectiva política de América Latina 3 décadas después, difícilmente hubiera respondido que este es un continente en el que 30 años después de haberse iniciado la tercera ola democratizadora en el mundo, la democracia está consolidada. Uno va a cualquiera de las publicaciones y la contestación de los ciudadanos de América Latina es: pueden estar más o menos contentos, advertir mayores o menores debilidades en su sistema político, pero la democracia es el sistema mayoritariamente aceptado y consolidado en la región. Lo que los ciudadanos de América Latina tienen una asignatura pendiente. Tenemos democracia, pero no tenemos todavía el Estado moderno que es capaz de ofrecer los bienes y servicios públicos que permiten hacer el salto hacia el desarrollo, la capacidad institucional de respuesta a alguno de los retos que se nos pueden venir. Entonces, la oportunidad aprovechada es la democracia. Y lo que probablemente uno debe de pensar es que las asignaturas pendientes son ese Estado moderno y cómo esa democracia es capaz de renovar las élites y hacer que la institucionalización y la legitimidad de esa democracia sea mayor entre los ciudadanos. Esa es una de las asignaturas pendientes. En el otro hueco, en el otro lado de la base, tenemos a la sociedad. 66% de los ciudadanos de América Latina se consideran de clase media. Esto es el producto de 15 años de crecimiento sostenido, en los que los niveles de pobreza han caído, y creo que tiene mucho que ver ese 66% y cómo nos va a afectar cara al futuro con algo que ha mencionado Augusto. Una gran parte de la mitología sobre por qué esa clase media ha aparecido está relacionada con la idea de que los profits, el windfall profits de los commodities se ha repartido a través de conditional cash transfer a la población y que esto ha tenido un gran impacto en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Conditional cash transfer no suponen más allá del 1% del PIB en los países que tienen los esquemas más amplios. En realidad, las clases medias han surgido y el Banco Mundial hizo un grandísimo trabajo de investigación sobre este tema porque ha habido creación de empleo. Y esa creación de empleo es la que ha generado esa aparición de las clases medias y la mejora de la desigualdad, a la que también ha hecho referencia Augusto, se debe a porque el salario de los menos calificados ha aumentado más que el salario de los más calificados. Son condiciones de mercado. La clase media, América Latina, sabe que tiene algo que agradecerle al Estado, pero que una gran parte de por qué ellos son clase media o pueden ser clases medias vulnerables es porque el mercado de trabajo ha sido capaz de crecer. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en estas dos vértices? Depende también del vértice de arriba. Si la economía no crece,
es posible que la interacción sobre la sociedad y sobre el sistema político sea mayor. Y de ahí un poco lo que tanto el representante del fondo, Robert, como Ernesto han comentado. Existen posibilidades de ser y generar actuaciones anticíclicas desde el gobierno, sí o no, dónde están esos espacios y cómo vamos a hacer el ajuste a las nuevas condiciones. Yo creo que esa interacción es lo que va a definir el futuro de América Latina. Y aquí termina Club de Prensa en esta emisión especial en la que hemos retransmitido el foro realizado en The Brookings Institution con el apoyo del diario El País de Madrid sobre si América Latina es capaz de aguantar las turbulencias de la crisis económica mundial. Hasta la próxima.